En este caso, lo que vamos a ver ahora son operaciones con intervalos reales, operaciones con conjuntos, ¿sí? Porque ya dijimos en un video anterior que los intervalos reales son conjuntos de números reales, son subconjuntos de números reales, ¿sí? Entonces, por ser conjuntos, podemos operar con ellos. Esto que vamos a ver ahora es una introducción, ¿sí?, a la teoría de conjuntos. ¿Qué operaciones podemos establecer con los conjuntos? Y obviamente lo vamos a ir ejemplificando con intervalos reales, ¿sí? La primera de ellas, la primera de las operaciones que podemos establecer es la unión. A unión B, fíjense cómo se escriben, ¿sí? Acá hago una observación. Tanto A como B son conjuntos y la U, que también es un conjunto, representa el conjunto universal o conjunto de referencia. Si vamos a estar trabajando con intervalos reales, el conjunto U, que es el conjunto universal, va a ser justamente los reales, la recta real. Nuestra recta real, ¿sí?, o los reales, va a ser justamente el conjunto universal o nuestro conjunto de referencia, ¿sí? Todos los otros conjuntos que vayamos a utilizar, que acá los llamamos con A o B, ¿sí?, van a ser subconjuntos del conjunto de los números reales, obviamente. Siempre que se trabaje con conjuntos, uno tiene que tener un universal, un conjunto de referencia, ¿no? Porque esos conjuntos están incluidos en algo más grande, que es el marco que nos permite a nosotros saber dónde nos estamos moviendo. Por eso se llama conjunto también de referencia al conjunto universal. En nuestro caso, si vamos a estar trabajando con intervalos reales, el universal U, ¿sí?, va a ser la recta real, R. Entonces, decíamos, la unión se define A unión B y por comprensión, ¿sí?, van a ser los X pertenecientes al universal, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Esto ya ustedes en lógica, de la lógica lo saben. Esta B corta es un conectivo lógico llamado disyunción. En este caso es una disyunción incluyente. Hay dos tipos de disyunciones. Disyunción incluyente, que es esta, y la disyunción excluyente, que es la B corta con una rayita abajo, que si no lo han visto en lógica seguramente ya lo van a ver. Esta es la disyunción incluyente. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que en la unión de dos conjuntos van a ser todos aquellos elementos del universal que pertenecen al primer conjunto o que pertenecen al segundo conjunto o podrían estar en ambos, ¿sí? Acá vemos la representación gráfica. A estos gráficos se los conoce como diagramas de Venn. B corta E-N-N. Diagramas de Venn. Venn fue un matemático, ¿sí?, que fue uno de los primeros en empezar a utilizar este tipo de representaciones gráficas cuando se trabaja con conjuntos. Por eso se los conoce como diagramas de Venn, ¿sí? Acá tenemos el universal, que por lo general se lo representa con un rectángulo. No tiene que por qué ser un rectángulo, ¿sí?, pero por lo general al universal se lo representa con el rectángulo. Tenemos el conjunto A en rojo, el conjunto B en verde, y la unión, fíjense, está todo sombreado. Entonces acá está lo que yo les decía. La unión entre dos conjuntos van a ser todos aquellos elementos del universal que o están en A, X pertenece a A, o están en B, X pertenece a B, o porque esta es dijimos una disyunción incluyente, podría ser un X que esté en ambos, que esté justamente acá en el medio, en la intersección. Puede ser un elemento que esté en A y que simultáneamente esté en B. Va a estar en la unión. A la hora de hacer la unión, obviamente, aquellos elementos que están en ambos conjuntos, a la hora de hacer la unión, solamente va a aparecer una sola vez, no se repite dos veces, ¿sí? Entonces, ¿qué propiedades tiene la unión? Bueno, acá hay muchas propiedades. Yo solamente listé algunas propiedades que son las que uno más utiliza, ¿sí? Pero cada operación tiene unas cuantas propiedades. Después también hay propiedades que se relacionan operaciones entre ellas, que eso acá no lo pusimos, ¿sí? Porque esto ya, todo lo que tenga que ver con la teoría de conjuntos, no pertenece a la materia Introducción al Cálculo, sino que pertenece a la materia Álgebra. Dentro de Álgebra después van a ver teoría de conjuntos con mayor detalle. Y como siempre digo, las propiedades todas son demostrables, todas se demuestran, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué propiedades tenemos? Y bueno, cualquier conjunto A unión el universal, ¿qué me da? Me da el universal, y porque obviamente el universal es el conjunto más grande, es el conjunto mayor, y el conjunto A está incluido en el universal.
Entonces, A unión el universal me da el universal. El conjunto A, cualquier conjunto A, unión vacío, recuérdense que el vacío es el cero tachado. Al vacío se lo puede escribir como un cero tachado o dos llaves sin nada adentro, sin nada adentro. Cualquiera de las dos formas me representa el conjunto vacío. Repito, el cero tachado o dos llaves sin nada adentro. Porque si ustedes adentro me meten algo o me meten el vacío, entonces el conjunto que van a obtener ya no es el conjunto vacío, sino que es un conjunto cuyo elemento es el conjunto vacío. No mezclen las notaciones, o una o la otra, ¿sí? Entonces, cualquier conjunto A unión el vacío me devuelve A. ¿Qué significa? Que para la unión el vacío funciona como neutro. ¿Se acuerdan que ya hemos visto esto de neutro? Para la suma, para el producto. Bueno, el vacío funciona como neutro para la unión. ¿Por qué? Porque cualquier conjunto unión el vacío me devuelve el mismo conjunto, ¿sí? También la unión es conmutativa, porque A unión B es lo mismo que hacer B unión A. Es decir, que la unión goza de la propiedad conmutativa. Y si yo a un conjunto cualquiera lo uno consigo mismo, me devuelve el mismo conjunto. Es decir, todo conjunto unido a sí mismo me devuelve el mismo conjunto. Así que ahí no hay variante de nada. Bien, entonces, veámoslo con un ejemplo, pero con intervalos reales, ¿sí? Tenemos el intervalo menos 1, 2, abierto en menos 1, cerrado en 2. Unión, el intervalo abierto, 0, 3, ¿sí? Bueno, acá lo tenemos representado con colores. El rojo corresponde al primer intervalo, es el que va del menos 1 abierto al 2 cerrado, ¿sí? Este sería el rojo. Y el otro, 0, 3, es el intervalo que acá lo hemos dibujado en verde, del 0 al 3 abierto, ¿sí? Que fíjense que lo hemos sombreado de manera distinta. Bueno, tenemos que hacer la unión. ¿La unión qué va a ser? Y bueno, si yo uso la definición, la unión van a ser todos los números reales que pertenecen al primer intervalo o que pertenecen al segundo intervalo. O podrían estar en ambos. De hecho, si ustedes miran acá, por ejemplo, el 1 pertenece al primer intervalo porque está, fíjense, en la zona roja, y el 1 pertenece al segundo intervalo porque está en la zona verde, ¿ven? El 1 es un elemento que está en ambos conjuntos, pero a la hora de unir ambos conjuntos, al 1 yo no lo voy a repetir dos veces, va una sola vez, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a dar la unión del intervalo rojo, que es el primero, con el intervalo verde, que es el segundo? Bueno, si miramos bien el dibujo, la unión de los dos intervalos va a ir desde el menos 1 hasta el 3, porque del menos 1 al 2 es el primer intervalo y del 0 al 3 es el segundo. La unión de todo, la unión de los dos conjuntos o de los dos intervalos va desde el menos 1 abierto, ¿sí? Porque arranca ya abierto, hasta el 3 abierto, porque ya termina en el 3 abierto. Esta va a ser entonces la unión de los dos intervalos. Aunque en esta parte los intervalos se solapen significa que se superponen, es decir, que hay intersección, no importa, aunque los conjuntos o los intervalos se solapen, ¿sí? La unión va desde el menos 1 hasta el 3, porque como bien dice la definición, van a ser todos los números reales que pertenecen al primer conjunto, o, dice la definición, o pertenecen al segundo, o podrían pertenecer a ambos, que es la parte donde se solapa. No interesa, para la unión no interesa. Entonces la unión va a ser el intervalo menos 1, 3. Ahí tenemos entonces la primera de las operaciones. ¿Qué otra operación podemos tener con conjuntos? La segunda de las operaciones va a ser la intersección. La intersección, ¿sí?, se la va a simbolizar de esta manera. A intersección B. Y por definición, por comprensión, la intersección son los X pertenecientes al universal, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Se acuerdan que este conectivo, que es el conito, este conectivo ya ha aparecido otras veces, que es el conectivo lógico llamado conjunción, y se lee I? ¿Sí? Entonces, la intersección, que van a ser todos los elementos que pertenecen al primer conjunto y que pertenecen al segundo conjunto simultáneamente. Tienen que pertenecer a ambos, porque acuérdense de lógica que una conjunción es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. Por lo tanto, ¿sí?, ¿cuáles van a ser aquellos elementos que están en la intersección? Y bueno, van a ser aquellos números reales que pertenecen al primer intervalo y que pertenecen al segundo intervalo. Entonces ahí sí me va a interesar esto del solapamiento, ¿no?, de la parte que se interseca, que se superponen.
¿Por qué? Porque justamente van a ser los números reales que van a estar en ambos intervalos simultáneamente, van a estar en la intersección. Veamos con otro ejemplo. El intervalo 0,4, cerrado en 0, abierto en 4, intersección, el intervalo abierto, raíz cuadrada de 2, 3. Bueno, acá lo tenemos representado. En rojo tenemos representado el primer intervalo que va desde el 0, cerrado, ¿se acuerdan que si es cerrado significa que el 0 pertenece al conjunto? Hasta el 4 abierto, significa que el 4 no pertenece al conjunto. Y en verde hemos dibujado el otro, raíz cuadrada de 2, 3. Raíz cuadrada de 2, 3 abierto, ¿sí? Tanto raíz cuadrada de 2 como 3 no están en el conjunto verde. Entonces, si miramos bien la intersección, ¿sí? La intersección van a ser todos aquellos números reales que están en ambos intervalos simultáneamente. ¿Y cuáles son? Y bueno, va a ser justamente la parte donde se solapan, la parte donde se superponen. Y en este caso, tanto el intervalo rojo como el verde, ¿dónde se superponen? Y se superponen justamente en el verde, en el que va desde raíz cuadrada de 2 hasta 3. Por lo tanto, la intersección va a terminar dando el intervalo abierto, raíz cuadrada de 2, 3. ¿Sí? ¿Por qué abierto? Justamente porque raíz cuadrada de 2 ¿está en el rojo? Sí, porque raíz cuadrada de 2 pertenece a este intervalo. Pero raíz cuadrada de 2 ¿está en el verde? No. Es decir, raíz cuadrada de 2 pertenece a un intervalo, pero no pertenece al otro. Por lo tanto, no está en ambos simultáneamente. Por lo tanto, no va a estar en la respuesta. Por eso paréntesis. Y lo mismo con el 3. El 3 pertenece al primer intervalo, pero el 3 no pertenece al segundo intervalo. Por lo tanto, no va a estar en la intersección. Así que la solución de la intersección es el intervalo abierto, raíz cuadrada de 2, 3. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces un ejemplo de intersección. ¿Qué propiedades tiene la intersección? Bueno, tiene varias, solamente yo acá puse algunas. Por ejemplo, cualquier conjunto A, intersección el universal, me devuelve el conjunto A. ¿Qué significa entonces? Que el universal ahora, el universal funciona como neutro para la intersección. ¿Se acuerdan que hoy, ¿sí?, el vacío funcionaba como neutro para la unión? Ahora el universal funciona como neutro para la intersección. Cualquier conjunto, intersección, todo el universal me devuelve el propio conjunto. ¿Sí? Después, ¿qué otra propiedad tenemos? Que cualquier conjunto A, intersección, conjunto vacío, me da conjunto vacío. Es decir, cualquier conjunto A que yo lo interseque con el vacío, obviamente me devuelve el vacío. ¿Por qué? Y bueno, porque pensemos acá. Supongamos que B es el conjunto vacío. Yo quiero todos los números reales o todos los X pertenecientes al universal, tal que pertenecen al primer conjunto y pertenecen al vacío. El conjunto vacío, por definición, es vacío, carece de elementos. Entonces, ¿hay algún X que pueda estar en un conjunto y en el vacío simultáneamente? No, no hay ningún elemento que me verifique ambas proposiciones, que estén en un conjunto, que pertenezca a un conjunto y que esté en el vacío, que está vacío. Por ende, como no hay ningún elemento, el resultado es conjunto vacío, ¿sí? Acá se dice muchas veces también que el vacío es absorbente para la intersección. ¿Se acuerdan que esto de absorbente lo hablamos con el producto y con el cero? Cualquier número real multiplicado por 0 me da 0. ¿Qué se dice entonces? Que el 0 es absorbente para la multiplicación. Bueno, en este caso el conjunto vacío es absorbente para la intersección entre conjuntos. ¿Qué otra propiedad también tenemos? Bueno, que la intersección es conmutativa. Da lo mismo hacer A intersección B que hacer B intersección A. Y después también tenemos que todo conjunto intersecado consigo mismo me devuelve el propio conjunto. A intersección A, obviamente que me da A. Eso muchas veces también se lo llama como propiedad de idempotencia. Idem con M, MP, idempotencia. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es que a un conjunto lo interseco con el mismo y me devuelve el mismo. Es como que no valió en nada, ¿sí? Esas propiedades se suelen también llamar, como dijimos, idempotencia. En este caso para la intersección. Bien, sigamos. Tenemos entonces unión, tenemos intersección. Vamos con la tercera de las operaciones, que es la diferencia, ¿sí? La diferencia se la va a escribir así, se la va a simbolizar como A menos B, A menos B, ¿sí? Esa es la diferencia entre conjuntos. No existe la suma entre conjuntos, aunque
hay algunos autores que a la unión, ¿sí? La escriben como A más B. Es una cuestión de escritura nada más, ¿sí? A más B es la unión entre conjuntos. Nosotros ese tipo de escritura no la vamos a usar. A la unión la escribimos de esta manera, ¿sí? Pero lo aclaro porque hay autores que por ahí ponen A más B. ¿Y qué significa? Sumar conjuntos. Sumar conjuntos significa unir conjuntos, ¿sí? Bien, entonces, diferencia A menos B. ¿Cómo se define la diferencia entre estos dos conjuntos? Bueno, van a ser todos los X pertenecientes al universal, tal que X pertenece al primer conjunto A y X no pertenece al segundo conjunto. Es decir, la diferencia, para que se entienda, es, dado dos conjuntos, ¿sí? Si yo tengo A menos B, es como que al conjunto A le voy a quitar los elementos que se repiten con B. Por eso que ahí dice, son todos aquellos que pertenecen a A y que no pertenecen a B. Es decir, es lo que queda de la resta. Veámonos acá con la gráfica. Tenemos el conjunto universal, tenemos el conjunto A en rojo, el conjunto B en verde, y fíjense, A menos B, ven, al conjunto A le voy a quitar, le voy a restar el conjunto B. Y todo lo que queda, fíjense, todo lo que quedó de A, esa va a ser la diferencia. Va a ser justamente A menos B. Son todos los elementos, fíjense, todos los elementos que están en A y que no están en B. Por ejemplo, todos estos elementos, por ejemplo, están en A pero también están en B. Entonces no me cumplen con la definición. Así que la resta va a ser lo que quedó del conjunto A luego de haberle quitado el conjunto B. Veámoslo acá de vuelta con los mismos intervalos que en el caso 2, ¿sí? Tenemos el intervalo semi-cerrado a izquierda o semi-abierto a derecha, como ustedes lo quieran llamar, el intervalo cerrado en 0 y abierto en 4, menos el intervalo abierto raíz cuadrada de 2, 3. Son los mismos que usamos para el ejemplo 2. Acá tenemos la gráfica, no lo vuelvo a representar porque acá tenemos la gráfica. En rojo es el primer intervalo, el intervalo 0, 4, cerrado en 0, abierto en 4. Y en verde tenemos el intervalo abierto raíz cuadrada de 2, 3. ¿Qué significa este intervalo menos este intervalo? Bueno, este intervalo menos este intervalo son todos aquellos números reales que pertenecen al primer intervalo, es decir, están en el primer intervalo y que no pertenecen al segundo intervalo, que no están en el segundo intervalo. Es lo que dice la definición. Si vemos acá arriba, ¿sí? Dijimos que lo que está en rojo es el primer intervalo y lo que está en verde es el segundo intervalo. Entonces, hacer este intervalo menos este intervalo es, al rojo le quitamos el verde, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los números que están acá adentro, están en el rojo y están en el verde. Y si yo los voy a restar, ¿sí? Los voy a quitar justamente. Entonces, ¿cuáles son todos los números reales que me quedan? Luego de al rojo le quitamos el verde, ¿qué es lo que quedó? Que lo que quedó va a ser justamente la resta. Lo que quedó van a ser todos esos números que están en el primer intervalo y que no pertenecen al segundo intervalo, que es lo que dice la definición. Luego de que al rojo le quitamos el verde, lo que quedó justamente son los que cumplen la definición. Son los que van a estar en el primer intervalo 0, 4 y no van a estar en el segundo intervalo raíz de 2, 3. Y si miramos bien, si al rojo le quitamos el verde, todos esos números son los que van del 0 hasta la raíz cuadrada de 2, ¿sí? Del 0 hasta la raíz cuadrada de 2. Y acá hay otro más, el que va del 3 al 4. Como son dos intervalos, como la respuesta son dos intervalos, cuando la respuesta o la solución es más de uno, ¿sí? Como se escriben con unión, justamente. Entonces va a ser este primer intervalo, unión, este otro intervalo. Bueno, pero ahora tenemos que ver, vamos a escribir los dos intervalos, pero tenemos que ver en los extremos si ponemos paréntesis, corchete, ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, vamos con el primero. El primero va de 0 a raíz cuadrada de 2. Como ya arranca con un corchetes, ya directamente en el 0 ponemos corchetes, ahí no hay problema. Dijimos desde 0 hasta raíz cuadrada de 2, son todos los números reales que van desde el 0 hasta raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2, ¿pertenece al primer intervalo? Es decir, raíz cuadrada de 2, ¿está en el rojo? Sí. Raíz cuadrada de 2, ¿pertenece al segundo intervalo? En el verde no, porque acá hay un paréntesis. Entonces fíjense, raíz cuadrada de 2 pertenece al primer conjunto
y raíz cuadrada de 2 no pertenece al segundo conjunto. Raíz cuadrada de 2 está en el rojo y no está en el verde. Raíz cuadrada de 2 está en el primer intervalo y no está en el segundo. Por lo tanto, raíz cuadrada de 2 cumple con la definición. Por lo tanto, si cumple con la definición, va a estar en la respuesta. Por eso que acá, raíz cuadrada de 2 va con corchetes, ¿sí? Porque raíz cuadrada de 2 pertenece al primer conjunto y raíz cuadrada de 2 no pertenece al segundo conjunto. Pertenece al primer conjunto y no pertenece al segundo conjunto. Cumple con la definición. Por lo tanto, va a estar en la solución. Por eso que acá va el intervalo 0 raíz cuadrada de 2 entre corchetes. El 0 porque ya arrancaba con un corchete. Y raíz cuadrada de 2 va con corchete por lo que acabamos de decir recién. Unión porque dijimos que acá hay otro intervalo. Por lo tanto, como hay otro intervalo, tenemos que poner unión. Y ahora vamos con el segundo intervalo. Terminamos en el 4, fíjense que terminamos el 4 con un paréntesis, porque así terminaba. Por lo tanto, en 4 va con un paréntesis. Ahí no hay problema, no hay ninguna discusión. Pero veamos qué pasa con el 3, ¿sí? Que es donde empieza. ¿Ven? Que es donde empieza el intervalo. Vamos de vuelta. El 3, ¿está en el rojo? Sí, el 3 pertenece al primer intervalo. El 3 pertenece al primer conjunto. El 3, ¿está en el verde? No. Fíjense que acá hay un paréntesis. El 3 no está en el verde. El 3 no está en el segundo conjunto. ¿Sí? Entonces, el 3 pertenece al primer conjunto y no pertenece al segundo conjunto. Está en el rojo y no está en el verde. Por lo tanto, cumple con la definición. Pertenece al primer conjunto y no pertenece al segundo intervalo. Entonces, el 3 verifica la definición. Por lo tanto, el 3 va a estar en la solución, va a estar en la respuesta. Por eso que acá donde dice 3 va un corchetes. Porque justamente el 3 va a estar en la solución. Entonces, el intervalo 0,4 menos el intervalo raíz cuadrada de 2, 3 va a ser igual al intervalo cerrado 0 raíz cuadrada de 2 unión el intervalo semicerrado izquierda raíz cuadrada, 3, 4. ¿Sí? Son todos los números reales que están acá en la primera parte, unión todos los números reales que están acá, en la segunda parte. Y ahí tenemos entonces la diferencia o la resta entre intervalos. Así que acá hay que tener mucho cuidado. Lo mismo con los demás, ¿sí? A la hora de hacer una unión, una intersección, una diferencia o lo que vamos a ver ahora, siempre hay que tener cuidado con los extremos del intervalo, ¿sí? Hay que analizar los extremos del intervalo. Si los extremos del intervalo pertenecen o no pertenecen, ¿sí? a la solución. Porque eso significa que va a ir con corchete o va a ir con paréntesis. Eso va a depender de lo que uno tenga, ¿sí? Entonces, en los extremos siempre hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Bien. ¿Qué otra operación más podemos tener? Ahora podemos tener 4, ¿sí? Una operación llamada complemento. ¿Sí? ¿Qué es el complemento de un conjunto? La palabra lo dice, dado un conjunto, el complemento es todo lo que está por fuera de él, que termina complementando el conjunto y me termina, de alguna manera, por decirlo, me termina llenando el universal. ¿Sí? El complemento de un conjunto son todos aquellos elementos que están por fuera del conjunto que me termina llenando, cubriendo el universal. Por eso se lo llama complemento. ¿Sí? Por ejemplo, el complemento de mi casa, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Si supongamos que el universal fuera toda la manzana, donde está mi casa, el complemento de mi casa es el resto de la manzana, ¿sí? El resto de la cuadra es el complemento de mi casa, y viceversa, el complemento del resto de la cuadra es mi casa, es decir, que uno es el complemento del otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lo va a simbolizar? De esta manera. A elevado a la C. A elevado a la C, ¿sí? O también muchas veces se escribe C sub A. C sub A significa complemento de A. Nosotros por lo general usamos la primera notación. A elevado a la C. ¿Y qué es el complemento de un conjunto? Bueno, son todos los X pertenecientes al universal, tal que X no pertenece al conjunto. Es decir, son todos aquellos elementos que están en el universal y que no están en el conjunto. Si no están en el conjunto, ¿dónde están? Están afuera del conjunto. Obviamente están afuera del conjunto, pero dentro del universal, ¿sí? Acá lo tenemos gráficamente. Tenemos el universal, como lo ven, el conjunto universal. Tenemos el conjunto A. Y el complemento de A, como ven, es todo lo que está sombreado por afuera de A. Ese va a ser entonces el complemento de un conjunto, ¿sí?
Entonces, fíjese que otra forma de definirlo es como una resta. Al complemento de un conjunto también se lo puede definir con una resta. ¿Qué sería? Sería el universal menos A. A todo el universal le quitamos A y lo que queda justamente es la resta. Así que al complemento de un conjunto también se lo puede definir como la resta entre el universal menos el propio conjunto. Algunas propiedades del complemento. Bueno, el complemento del universal es el vacío, es decir, el complemento de todo es la nada, por decirlo de alguna manera. El complemento de todo es la nada y viceversa. El complemento de la nada es todo, ¿sí? Entonces, el complemento del universal es igual al vacío, el complemento del vacío es igual al universal. Y acá el complemento del complemento de un conjunto me devuelve el propio conjunto, que esto también se lo llama ley de idempotencia, ¿sí? El complemento del complemento de un conjunto me vuelve a dar de vuelta el propio conjunto, ¿sí? Es como si yo dijera, el complemento de mi casa, ¿sí?, es el resto de la cuadra. Y si ahora yo hago el complemento del resto de la cuadra, me vuelve a dar de vuelta mi casa. Vieron, yo hice dos veces complemento. Por eso digo, el complemento del complemento de un conjunto me vuelve a dar de vuelta el mismo conjunto, ¿sí? Entonces, un ejemplo de complemento, bueno, acá tenemos el complemento del intervalo menos pi raíz cuadrada de 2, ¿sí? ¿Qué es el complemento del intervalo abierto en menos pi y cerrado en raíz cuadrada de 2? Van a ser todos los números reales que están por fuera de este intervalo. Recuerden que nuestro universal es la recta real, ¿sí? El u acá es la recta real. Entonces, el complemento de ese intervalo es todo lo que está afuera de ese intervalo. Entonces, ¿sí?, todo lo que está afuera de este intervalo, bueno, va a ser de menos pi hacia menos infinito. Acá lo tenemos, de menos infinito hasta menos pi. Unión, porque hay más de uno como respuesta. Unión, todo lo que va de raíz cuadrada de 2 hacia la derecha. Raíz cuadrada de 2 a más infinito. Ahora, observemos algo, ¿sí? El complemento de esto entonces es de menos pi hacia atrás, menos infinito a menos pi, y raíz cuadrada de 2 hacia adelante. Raíz cuadrada de 2 hacia el más infinito. Ahora bien, menos pi, ven que acá hay un paréntesis. ¿Qué significa? Que menos pi acá adentro no está. Menos pi no pertenece a este conjunto. Si menos pi no pertenece a este conjunto, entonces ¿a quién pertenece? Pertenece al complemento. Por lo tanto, ven que en la respuesta va un corchete. Repito, menos pi, como acá hay un paréntesis, porque es abierto, menos pi no pertenece a este conjunto. Si menos pi no pertenece a este conjunto, pertenece a su complemento. Por eso que acá va corchetes. Y por otro lado, raíz cuadrada de 2 sí pertenece a este conjunto, porque ven que acá hay un corchetes. Como raíz cuadrada de 2 pertenece a este conjunto, ¿puede estar en su complemento? No, no va a estar en su complemento. Por eso que acá va paréntesis, ¿sí? Así que también acá mucho cuidado a la hora de determinar el complemento de un conjunto, el complemento de un intervalo, ¿qué vamos a poner? Si paréntesis, corchetes, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Siempre, como digo, en los extremos del intervalo uno tiene que analizar y hay que tener mucho cuidado qué vamos a poner después en la respuesta. Si paréntesis o corchetes, porque no es lo mismo un paréntesis que un corchete. No es lo mismo que un elemento pertenezca a que un elemento no pertenezca, ¿sí? Ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Y por último, ¿qué otra operación tenemos? 5, la llamada diferencia simétrica. La llamada diferencia simétrica. ¿Que cómo se simboliza? Se simboliza de esta manera, con A delta B. Este triangulito es la letra griega mayúscula delta. Es la letra griega mayúscula delta. Y esto se lee A delta B. ¿Y qué significa A delta B? Bueno, A delta B significa A menos B unión B menos A. Es decir, primero hacemos A menos B, luego hacemos al revés, B menos A, y luego lo unimos, ¿ven? A menos B unión B menos A. Acá tenemos la representación gráfica, tenemos el universal, tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B. Si yo hago primero A menos B, es todos los elementos que están en A y que no están en B, ¿ven? Es esta parte rayada nada más. Y ahora, B menos A, ¿qué es? Todos los elementos que están en B y que no están en A. Es esta otra parte rayada. Si ustedes observan bien el dibujo, fíjense la parte rayada que tenemos de acá y la parte rayada que tenemos de acá. Fíjense que otra forma de expresar a la diferencia simétrica, si miran el dibujo, sería A unión B menos A intersección B. Porque si yo hago A unión B es todo, ¿sí? Acá lo tenemos. ¿Ven? A unión B
A unión B es todo. Y si yo a la unión le quito la intersección, ¿se acuerdan lo que es la intersección? ¿Ven? La intersección es la parte que se repite de los dos. Repito, si yo a toda la unión le quito la intersección, ¿qué me queda? Y me queda esta parte rayada y esta parte rayada. Entonces, otra manera de expresar a la diferencia simétrica es A unión B menos A intersección B. Cualquiera de las dos sirven para definir a la diferencia simétrica. Y una propiedad importante para la diferencia simétrica, que la diferencia simétrica es conmutativa. Da lo mismo hacer A delta B que hacer B delta A. La diferencia simétrica es conmutativa. Bueno, acá no hay ejemplo de diferencia simétrica porque no me alcanzó el espacio, pero yo creo que ya entendiendo las operaciones anteriores, la diferencia simétrica también se puede entender perfectamente. La diferencia simétrica, sí, uno la puede entender perfectamente. Entonces, estas son las operaciones entre conjuntos, ¿sí? Operaciones elementales entre conjuntos y por ende operaciones elementales con intervalos reales, que los intervalos reales ya dijimos son conjuntos, ¿sí? Conjuntos de números reales. Entonces, a la hora de operar me pueden pedir operar estas cosas, me pueden pedir hacer uniones, intersecciones, diferencias, complementos. Ustedes en el trabajo práctico tienen ejercicios para hacer con operatorias con intervalos reales. Es aplicar estas definiciones que ustedes tienen acá. Como ven, no es difícil, simplemente, y como siempre les digo, tengan presente y tengan cuidado en los extremos del intervalo para ver si después en la solución final, ¿sí?, van con corchete o van con paréntesis. Ahí es la única dificultad que uno puede llegar a tener y donde uno tiene que pensar un poquito. Y como siempre digo, hay que remitirse a la definición. Ante la duda, hay que remitirse a la definición, ¿sí?, para saber si va un corchete o si va un paréntesis. Pero después no hay ninguna dificultad a la hora de operar con los intervalos reales. Bueno, espero que esta explicación les haya servido, ¿sí? Y ya en los próximos videos ya nos vamos metiendo con cuestiones un poco más interesantes, como son las ecuaciones. Porque todo esto, todo lo que hemos venido viendo hasta ahora, para que después cuando empecemos a resolver ecuaciones, distintos tipos de ecuaciones o inecuaciones, todo esto que hemos venido viendo hasta ahora lo vamos a empezar a utilizar, ¿sí?, en la resolución de problemas más complejos, ¿sí?, como son las ecuaciones y las inecuaciones en el campo de los reales. Así que nos vemos en el próximo video.